La televisión colombiana ajusta 70 años y en el marco de esta trayectoria analizamos su influencia y su evolución en nuestro país. En este capítulo de Videocast en específico analizamos el impacto en la cultura en nuestra televisión y para eso le damos la bienvenida a Kinaya, artista visual e investigadora de los medios. Kinaya, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un saludo, Angie, muy feliz de celebrarle el cumpleaños a nuestra televisión nacional. ¿Qué tal si para empezar entonces estas reflexiones vemos los comentarios de la actriz Jennifer Stephens, quien también nos cuenta un poco de la influencia de la pantalla chica en la cultura colombiana? Bueno, yo creo que el medio de la televisión influye necesariamente en la comunidad, en la sociedad, en la juventud, en los niños, en la familia. Es determinante en una cantidad de factores porque sin que tenga el sentido netamente educativo, es educativa. Porque entra a la casa, a los hogares, es un referente y la gente tiende a verse reflejada ahí, se refleja necesariamente. Luego entonces cumple con una función educativa independientemente de que sea canal privado o televisión pública. La televisión pública, por supuesto, tiene una responsabilidad mayor, se debe a la educación y al aporte que debe hacer en la cultura, que está en reconocerse en sí mismo, en sus costumbres, en su identidad, en su idiosincrasia, y sirve para mantenerla, transmitirla, conservarla, para que nos veamos y nos reconozcamos y en alguna medida se pierda la vergüenza de quiénes somos, ¿no? Porque el ser humano tiende como a avergonzarse de qué es. Y la televisión privada, aún siendo privada y teniendo un objetivo comercial, también cumple una función educativa. Es determinante. Es un ejemplo, es un referente. Para iniciar quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras han sido esos programas o dramatizados o contenidos audiovisuales que en nuestro país han sabido representar muy bien nuestra cultura? Yo recuerdo un contenido que para mí es bastante importante, de hecho como docente uso particularmente estos tres contenidos que voy a mencionar porque me parecen muy icónicos de los años 90 y recientemente Señal Memoria y la Fundación Patrimonio Fílmico relanzaron una edición de estos tres contenidos que es la trilogía de Amores y Delitos. No sé quiénes la recuerdan, pero eran tres unitarios producidos en los años 90 a través de una idea original de Gabriel García Márquez. Y hay algo particular en estos tres y es que podemos ver representado en televisión colombiana algo que probablemente hasta el momento no se había representado y hay uno muy icónico que es sobre las chicheras y las chicherías del siglo XVIII en Colombia y específicamente en Boyacá. Pienso que para mí eso puede ser icónico, digamos que desde mi punto de vista como investigadora, aunque entiendo que claramente hay representaciones más icónicas que digamos que competían incluso por rating en ese momento, en los años 90. Quisiera preguntarte la influencia de esos personajes ya en otros aspectos como el lenguaje, la moda, las costumbres en el marco de nuestra sociedad. Para mí hay algo muy interesante y es cuando estamos consumiendo contenidos que están representando la cultura contemporánea y cuando estamos consumiendo contenidos que representan digamos que son contenidos de época, con El alma del maíz, que es este contenido que te digo de las chicherías, en donde es una oportunidad enorme para que podamos, por ejemplo, vernos representados, bueno, en el siglo XVIII, cómo eran las vestiduras. Como te digo, por ejemplo, como docente, yo le llevaba a los chicos este tipo, no solamente de contenido, sino de guiones. Yo me quedo recientemente con las Villamizar, hay muchísimos otros, pero cabe resaltar que este tipo de contenidos y con los Bridgerton hay una tendencia a darle unos roles, hay unas funciones sociales muy distintas a las personas que hacen parte, por ejemplo, de minorías étnicas o de grupos poblacionales que frecuentemente habían sido representados con estereotipos negativos para ellos mismos y ahora hay una suerte de compromiso con la manera en que se representan estos grupos. Y en el caso de la televisión privada también ha habido una responsabilidad muy grande y hemos tenido unos estereotipos muy marcados. Y como solo por traer a ejemplo, las mujeres en una época, sobre todo en los 90, voluptuosas, demasiado lindas, que era como el querer ser del resto de las chicas en el país. De hecho, recuerdo que me impactó en mi infancia, siempre cuento esta historia de que probablemente por el estereotipo de la televisión, yo tenía miedo de llegar a la adolescencia porque asumía que me tenía que operar.
y lo digo real, yo lo asumía, o sea, yo estaba absolutamente segura de que era un momento de la vida de una mujer en donde eso sucedía. Casi que naturalizado. Naturalizado. Vemos qué está pasando ahora, por ejemplo, en realities nacionales con las presentadoras. Muy recientemente ha sido noticia una de estas presentadoras que dice: me quité los implantes porque durante 20 años los tuve que tener para tener trabajo. Entonces es bastante, digamos, como delicada la manera en que se representaba a la mujer. Y hablando de esos comportamientos y esos estereotipos, ¿crees que en la televisión pública hemos tenido representación de los valores en nuestra región? En la televisión pública, principalmente desde hace unos años, en donde las convocatorias nacionales han obedecido a unas políticas públicas, claro, y esto es toda una cadena. Yo pienso que ahora también es un compromiso estatal, entonces digamos que de una u otra manera puede no ser tan honesta la manera en que se producen estos contenidos, pero sí cabe decir que en la televisión pública y en la televisión regional hemos visto un impacto positivo para este tipo de poblaciones porque digamos que se obedecen a unas políticas públicas. ¿Qué pasa en los canales regionales? Que suelen relacionarse la producción de contenidos pues también con las narrativas ya no nacionales, sino las narrativas de región. Pues nosotros acá tenemos una narrativa de región súper impuesta, además porque hay una declaratoria de patrimonio y paisaje que todo el tiempo estamos intentando cumplir, claro. Pero sí hay un compromiso por actualizarla, tal vez desde formatos distintos, como mostramos por ejemplo el paisaje cultural cafetero, pero desde un reality, ya no desde una ficción. Desde otros formatos. Exacto, desde otros formatos. Te quisiera preguntar si consideras que el público en general, las minorías y demás, sí se ven y se sienten representadas con lo que están viendo en la televisión pública. Pues de hecho, yo soy una lectora de los informes de investigación que generalmente encarga, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Comunicación o este tipo pues, de instituciones, y recuerdo que hace 2 años en uno de los informes que se publicó, que se mandó a hacer especialmente a una consultora que tenía la metodología para realmente entender, estudiando creo que 2.800 casos de producciones audiovisuales nacionales, cómo estaban siendo representadas las minorías en específico. Y a mí me pareció muy alarmante la primera cifra que ellos publican, y es que, por ejemplo, la población menos representada es la comunidad LGTBIQ+, y además de ser la menos representada, en la representación más de la mitad de los productos en donde son incluidos tienen un papel antagónico. Y eso marca... Sigue fortaleciendo ese estereotipo. Exacto, hay un fortalecimiento de un estereotipo. Y además lo que ya sabemos todos y lo obvio, y es que en la investigación se publica que, por ejemplo, al hombre gay se le otorga un rol a través de, por ejemplo, un rol como de diseño de modas. Y a la mujer gay se le otorga un valor, que es que tal vez no es un rol, pero es un valor adjunto a su rol en la representación, y es el de valiente. Y en el ámbito político, que también tiene una influencia muy grande, ¿cuál crees que es el papel en su relación con la televisión nacional? Grande, porque si nos devolvemos a la historia, pensemos que la televisión llegó a Colombia y probablemente a todos los países a través de una intención de simulación de lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi y la necesidad de tener propaganda de Estado a través de un instrumento tecnológico tan importante como lo estaba haciendo la televisión, pues llamó la atención de los mandatarios. Aquí no fue diferente, o sea, para mí es muy loco leer que en los años 50 en el país había una dirección de propaganda de Estado, y esa dirección de propaganda de Estado tenía su noticiero, tenía sus documentales en formato cine, que además se mostraban en televisión, pero por si acaso también se mostraban en los cines nacionales. Siempre ha tenido una vocación política desde la creación, está supliendo una necesidad política, y lo reitero, en la televisión regional y la televisión pública estamos atendiendo unas necesidades que nos dictan por convocatoria, y esas necesidades ya vienen autoimpuestas. ¿Y cómo converge entonces ahí el entretenimiento y la cultura de calidad? Vuelvo y repito, de calidad, porque se supone que son
la televisión pública y la televisión privada bastante diferentes, pero que se le han otorgado también unas responsabilidades particulares y específicas a la televisión pública. Yo pienso que la televisión pública es quien lo hace, principalmente lo veo muy cumplido desde los productos infantiles. Sí. Pienso que los productos infantiles cumplen todas las necesidades o que se le otorgan a la televisión que debe suplir, la informativa, la de entretenimiento, la educativa. En los contenidos infantiles se ve fuertemente el cumplimiento de esto, pero en contenidos para otro tipo de públicos yo realmente no lo veo así. Pienso que en muchos sentidos es un entretenimiento o es educativo, pero generalmente contenidos culturales que casen esas necesidades no lo veo. A raíz de eso, ¿cuál crees que sea entonces el futuro que le espere a la televisión pública? Pienso que la televisión pública está migrando hacia unos medios más expandidos que permiten tener presencia en plataformas que tienen mayor consumo. Pienso que es un buen momento, porque si pensamos un contenido que se produce para un canal regional, luego puede ser visto y cortado para ser publicado en una plataforma como TikTok, puede ser mucho más consumido y puede llevar al público a reconocer quién es que realmente produce ese contenido y redirigir esa audiencia pues al canal regional que lo produce. Yo pienso que en todo sentido esa va a ser la respuesta. O sea, siempre voy a pensar en formatos y en migración, pero pienso que también el sentido de la televisión pública y por ejemplo también lo que pasaba con la radio simplemente se está adaptando, pero no se acaba, sino que se adapta a formatos de pantalla y de tipo de consumo de más inmediatez y que son mucho más domésticas, cada vez más domésticas y de bolsillo. ¿Cómo podríamos hablar de cultura y de representación en una televisión pública, teniendo en cuenta que hay todavía un 20% aproximado del país que no está conectado, que no tiene, por ejemplo, la TDT y que incluso apenas se está acercando a esta era digital o a estas nuevas tecnologías, saltándose incluso el paso por el televisor y accediendo inmediatamente a contenidos digitales? Yo pienso que se tiene que apoyar. Yo personalmente trabajé 2 años con la gobernación de Risaralda y te puedo decir de primera mano que lo que yo viví en los 14 municipios es que todos ven, por ejemplo, Telecafé, todos a todas las horas. Cuando yo hacía convocatorias eran talleres de fotografía, de cine, cuando hacía estas convocatorias las personas me decían que habían escuchado la convocatoria a través del canal regional. Entonces, pienso que el consumo en áreas principalmente rurales es altísimo. Pues tenemos la fortuna de que estamos en un departamento súper conectado. Sí. Entonces, muy pocas veces escuchaba que no había acceso, por ejemplo, a televisión. Y también sé que muchas de estas personas tienen atención a través de proyectos de Estado que les hacen llegar, por ejemplo, a las personas que estudian SIM card con conexión a datos, a internet, así que son personas que están constantemente usando medios pues, digitales. Entonces, reitero, si por ejemplo los canales regionales tienen fuerte presencia en plataformas digitales, pues de alguna u otra manera, o por A o por B, están siendo consumidos. Yo sé que no es el panorama de otros departamentos porque pues Risaralda es un departamento del centro del país. Entonces es un departamento que lo tiene todo. Claro, hay mucho que mejorar, pero en la ruralidad y en las zonas más apartadas de Risaralda hay consumo de televisión pública. Bueno, Quinaya, gracias por tus conversaciones, reflexiones y opiniones acerca de la influencia de la televisión en nuestra cultura regional. Bueno, muchas gracias. Sigamos viendo cómo nos representan o nos autorrepresentamos. Así es. De esta manera llegamos al cierre de este capítulo de Videocast, en donde seguimos explorando y analizando la influencia y el recorrido de nuestra televisión colombiana a lo largo de estos 70 años. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.